¿Cómo están? Buen día. Estamos aquí, tenemos el honor de dar inicio a este panel, un panel que organizamos desde el proyecto de investigación Nuevas configuraciones profesionales de comunicadores en un contexto post-pandémico, un proyecto que está subsidiado por Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba y radicado en el Centro de Investigaciones de CIPECO, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Este panel se denomina El arte de comunicar temas de salud mental. Está conformado por dos expertos, cada uno en su área, y en realidad dos expertos que confluyen, porque el doctor Carlos Morra, por ejemplo, psiquiatra, nos va a hablar hoy sobre un tema que es fundamental para todos los profesionales de la salud, no solo profesionales de la salud, sino también para los comunicadores que se dedican a la comunicación pública de la ciencia, porque va a hablar sobre temas que son necesarios de ser comunicados y transmitidos de manera rigurosa, pero al mismo tiempo con empatía, como sostiene la magístra Leida Rueda, a un público extenso. Entonces, el doctor Carlos Morra nos va a hablar hoy sobre el tema de la ansiedad y la depresión y la manera en que esto afecta a las personas, o sea, su efecto funcional en las personas, y la magístera Leida Rueda nos va a hablar sobre cómo comunicar estos temas con rigor científico y con empatía. Voy a leer un poco los antecedentes de nuestros panelistas, que realmente nos honran con su presencia hoy. Voy a empezar transmitiéndoles un poco sobre la biodata del doctor Carlos Morra. El doctor Carlos Morra es Master of Sciences in Applied Neurosciences por el King's College of London. Es Master en Psychopharmacology por el Neurosciences Education Institute, Carlsbad, California, Estados Unidos. Es especialista en psiquiatría, especialista en investigación clínica y Clinical Research Professional. Cuenta con un posgrado en psiquiatría biológica por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, una diplomatura de docente universitario en ciencias de la salud por la Universidad Nacional de Córdoba. Además, posee un certificado de docencia en educación superior, Higher Education Teaching Certificate, y un certificado de técnicas docentes avanzadas, Advanced Teaching Skills, por la Universidad de Harvard. Ha obtenido en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Ha sido fellow de psicofarmacología y es director del Sanatorio Morra y de la carrera de especialistas en psiquiatría por la Universidad Nacional de Córdoba y Sanatorio Morra. A su vez, la magístera Leida Rueda es periodista de ciencia, estudió periodismo en la Universidad Nacional de México e hizo un máster en periodismo de agencia en España. También tiene un diplomado en periodismo para países en desarrollo en la India. Sus trabajos han sido publicados en medios como CDevNet, Agencia F, Salud con Lupa, Letras Libres, Chilango, Cubo, Pie de Página, como ves, Revista de la Universidad, Obsidiana, Intramed, entre otras. Ha sido conductora y guionista en programas de televisión como La Ciencia en Todos Lados, Simbiosis y Refracción, y también en programas de radio como Hábitat Ciencia. Es narrador y guionista en Pan Pal Susto, un podcast que narra historias de salud, que ha ganado 5 premios nacionales. Aleida imparte además cursos de pregrado y posgrado en México y el mundo sobre periodismo y comunicación pública de la ciencia. También ofrece media training a científicos y cursos de storytelling para comunicar ciencia. Ha sido conferencista magistral en eventos de comunicación de la ciencia en Argentina, El Salvador, Países Bajos, entre otros. Ha formado a decenas de estudiantes en periodismo de ciencia y comunicación institucional. Es coautora de 5 libros, 5 artículos académicos, 5 capítulos de libro y ha dirigido 4 tesis de licenciatura. Actualmente Aleida es comunicadora en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, es cofundadora y expresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, en donde coordina el Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico desde el año 2017.
Por sus trabajos periodísticos, Aleida ha ganado más de una docena de premios nacionales e internacionales, siendo el más reciente la nominación en la categoría audio al Premio Gabo 2024, el más importante para el periodismo iberoamericano. Aleida es la primera mexicana en formar parte del comité directivo de la Federación Mundial de Periodistas de Ciencia. Como verán, estamos ante dos expertos, cada uno en su área, y expertos con trayectoria internacional, con formación, una formación sobrada, que nos van a ilustrar sobre dos temas que son centrales hoy para todos aquellos que están en el área de la salud mental, para los que están en el área de la comunicación pública de la ciencia y en general para toda la sociedad y todos los profesionales que trabajan en distintos ámbitos y organismos, porque son temas que nos atraviesan a todos. El tema de la ansiedad, el tema de la depresión, son los temas fundamentales a ser estudiados hoy y sobre todo teniendo en cuenta cómo hoy las condiciones de trabajo nos llevan a contar con altos niveles de estrés que tenemos que poder de alguna manera o manejar o por lo menos controlar o evitar que eso nos lleve a un efecto ya en nuestra salud a nivel físico y demás. Quería aprovechar entonces para agradecer. Ha habido 155 inscriptos de 9 países y hay un perfil interesante de oyentes, así que los dejo con los expertos. Luego, una vez que ellos terminen, vamos a tener un espacio para el diálogo. Muchas gracias. Doctor Carlos Morra, su turno. Gracias. Bueno, un poco agradecer esta invitación y bueno, aprovecho esta imagen que están viendo ustedes, no es una imagen gratuita, tenemos varias representaciones, bueno, por un lado, bien a la derecha de la pantalla, tenemos la imagen de Santa Dibna de Irlanda, que es la patrona de la salud mental, y bueno, aparte tiene otros patronatos, que es la patrona también de la lucha por el incesto, porque ahí es asesinada por su padre, que quería, digamos, tener relaciones incestuosas con ella, y ella fue nombrada santa porque prefirió la muerte sobre el incesto, pero es considerada digamos, la representante de la salud mental. Después tenemos una imagen mostrando la ansiedad en la parte superior y abajo la anatomía de la melancolía, que es el primer libro de Burton del siglo XVI, donde hace una gran descripción de la melancolía, que es lo que vamos a ver. Antes de iniciar esta charla, a mí me gustaría hacer un disclosure, porque yo he participado como investigador en el desarrollo de cerca de 100 protocolos de investigación clínica que tienen que ver con algunas drogas, entonces siempre hay que hacer un disclosure de los conflictos potenciales de interés. Casi no va a haber, porque no vamos a referirnos a ningún tratamiento, sino a la enfermedad en sí. Pero bueno, nuestro organismo, y es un poco lo que quiero iniciar nuestra charla, pelea para mantenerse estable en el mundo, pelea para mantenerse estable en términos de temperatura, como es lo que estoy viendo acá, que es, digamos, mantenerse hidratado, fresco a pesar del clima, pelea para mantenerse estable a lo largo de los distintos escenarios que puede vivir en el mundo, como por ejemplo vivir en un desierto, vivir en la nieve, vivir en un bosque, pero también pelea frente a un montón de factores que son retos en nuestra vida, como puede ser situaciones adversas, situaciones favorables, y el hombre pelea, digamos, para mantener su equilibrio, valiéndose de todas las herramientas que tiene. Y bueno, por eso Charles Darwin lo que planteó es que las emociones que nosotros tenemos son claramente herramientas adaptativas, es decir, tanto la ansiedad como la tristeza, como el amor, como el odio,
cumplen un rol adaptativo en los seres humanos. Es decir, la ansiedad me mantiene alerta, me defiende de los peligros, el amor me acerca a otras personas, se puede sobrevivir la especie gracias al amor, y el odio y el enojo me permiten defender. Yo quiero diferenciar un poco esto porque la tendencia de uno pensar en la tristeza o pensar en la ansiedad, que son emociones normales, como en patológico, es muy normal y es parte del problema que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con que nos cuesta identificar qué cosas son las normales y qué cosas son los problemas que tenemos que enfrentar o tratar, en este caso, bueno, los médicos psiquiatras, los psicólogos y los profesionales de la salud mental, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la tristeza, la tenemos que diferenciar de la depresión. La tristeza es una emoción normal de corta duración que se produce frente a situaciones, digamos, adversas de distintos tipos, y la depresión ya hablamos de un grupo de síntomas y un grupo de características que se deben cumplir. Nosotros sabemos que la depresión requiere que la tristeza se dé mucho tiempo durante el día, es decir, predomine durante las últimas semanas en casi todo el día y en casi todos los días de las últimas 2 semanas, que es el plazo que se ha fijado a través del DSM-5, que es uno de los manuales de diagnóstico para realizar el diagnóstico de trastorno depresivo. Pero no solamente esto, sino que en algunos casos puede haber pérdida del interés o del placer, personas que notan menos interés o placer en las cosas que habitualmente le daban placer, y que esto no requiera la tristeza y que solamente estas características ya nos permitan diagnosticar la depresión. Aparte de eso, aparecen un grupo de síntomas que incluyen dificultades para dormir, para concentrarse, ansiedad, la presencia de ideas suicidas o querer desaparecer, la baja autoestima, la inquietud, los cambios en el apetito, es decir, todo un grupo de síntomas. Cuando uno se pone a pensar en la depresión, ya no es solamente una situación adversa, sino que entran en juego un montón de causas. Nuestro organismo se compone de elementos psicológicos, de elementos biológicos, y todos estos entran a jugar en la hipótesis, digamos, que nos provoca la causa de la depresión, ¿no? Entonces, cuando uno enfrenta una depresión, no solamente piensa en la depresión cuando tiene una situación adversa de vida, sino que hay grupos de depresiones que aparecen sin causa y en realidad son aparentemente sin causas, porque en realidad cuando uno ve, existe una base genética o una base ambiental, que son estas situaciones adversas que empiezan a conspirar e interactuar y van alterando la biología de las personas y van iniciando la depresión. La depresión no es una única depresión, sino que nosotros conocemos muchas variedades de depresión y sabemos que la severidad de la depresión puede ser muy variable y pasar de ser un problema muy leve, que casi no me molesta para realizar mis actividades, a formas muy severas, y vemos que entre las formas moderadas y las severas se llevan la mayor parte de los cuadros de la depresión. En promedio, los episodios depresivos suelen durar alrededor de unas 16 semanas. Nosotros sabemos que la depresión es una enfermedad bastante frecuente, hay una prevalencia de alrededor del 16%, hay, digamos, en todo momento, en cualquier corte que nosotros hagamos en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, hay un número muy parecido de personas que padecen en este momento depresión. Entonces sabemos que es un número alrededor del 8,5 o el 7% si tomamos Europa, el 7% y el 8,5 en Estados Unidos, pero el riesgo de por vida de tener enfermedad depresiva
suele ser de alrededor del 20%. Como decíamos, hay muchos grados de depresión, pero también hay muchos grados de impacto de la depresión, donde hay personas que pueden tener un impacto funcional, que es el grado de incapacidad que provoca la depresión, que es leve, o muy leve, o ninguno, y llegar a formas muy severas que impiden cualquier tipo de funcionamiento social, familiar, económico, de cualquier tipo, porque la persona realmente se ve totalmente incapacitada de hacer las cosas. Asimismo, la depresión, podemos hablar de depresiones que tienen un único episodio, que suele ser la mayor parte, o sea, la mitad de la depresión, el número más llamativo acá, y después tenemos formas recurrentes, donde hay un 35% de los episodios que se repiten, y hay formas crónicas de inicio inmediato, donde el paciente presenta la depresión y continúa depresivo durante toda la vida. Hay factores de riesgo que nosotros sabemos que hay una relación más elevada en mujeres de 2 a 1, es decir, cada 2 mujeres un hombre suele presentar este cuadro. Es más frecuente el inicio temprano, y después algunos factores biológicos que nosotros conocemos que tienen que ver con aspectos genéticos, pero también se incrementa el riesgo en las personas consumidoras de alcohol o drogas de abuso, y en las personas que presentan trastornos de ansiedad y particularmente el ataque de pánico. Entonces es muy importante. La tendencia a recurrir, y acá es donde me interesa mucho la comunicación, porque realmente es muy importante en el trastorno depresivo mayor, es saber que a medida que uno va presentando más episodios, el riesgo se incrementa. Es decir, si una persona tiene un solo episodio, tiene un riesgo del 50% de tener otro episodio, pero a medida que va presentando más episodios, se va incrementando el riesgo al punto de llegar a ser superior al 90%. El punto importante es que las intervenciones que nosotros hagamos, farmacológicas y terapéuticas, moldean la enfermedad. Si yo no soy eficaz en los tratamientos iniciales de la depresión, el riesgo de recurrencia y de transformar una enfermedad de un episodio a una enfermedad crónica es muy alto. Entonces, el eje de comunicación importante es la necesidad de la intervención efectiva en los primeros episodios de depresión. Eso es muy importante, es casi vital. Y a medida que uno va teniendo más episodios, la respuesta al tratamiento también va cayendo. Si bien se va achicando el número de personas que no van respondiendo, cuando uno falla a un tratamiento, empieza a tener menor posibilidades de recuperarse en el segundo. El 38% en el primer tratamiento, 32% en el segundo y 23% en el tercero. Y a medida que van pasando episodios, va cayendo ese número cada vez más. Este aspecto son factores muy importantes desde el eje de la transmisión y del enfoque terapéutico que uno le va a dar a la depresión, porque esto moldea la sociedad. No solamente moldea la historia del paciente y su familia, sino que también va a golpear a nivel de la cultura y de la sociedad. ¿Por qué digo? Porque como uno sabe, existen muchas situaciones adversas en nuestro mundo, y una, por ejemplo, son las tragedias físicas, como puede ser un huracán. Luego del huracán Katrina en Nueva Orleans, hubo muchas situaciones de estrés, hubo muchos problemas sociales, muchos problemas económicos, de salud, etcétera, y esto llevó a que muchas personas presentaran enfermedades mentales. El 17% de las personas tenían trastornos mentales preexistentes, pero hubo un 26% de personas que desarrollaron enfermedades mentales sin tener antecedentes a causa de esto. Y el 51% de la población
de esa área afectada presentaron distintos trastornos como ansiedad, depresión e insomnio. Entonces realmente es muy importante a nivel sociedad el impacto que tiene esta enfermedad. El otro punto, que lo padecimos un poquito más de cerca, fue el COVID. El COVID fue un laboratorio de ensayo para nosotros porque sometió a toda la población del mundo a un estrés, al aislamiento, a distintas cosas, y lo que se vio es que estos aspectos que nosotros conocíamos como aspectos genéticos fueron llevando a la enfermedad los números más altos. No incrementó el número que potencialmente tenía, pero si la frecuencia era entre el 6 y el 12%, los llevaba más cerca del 12 al número de individuos que a los 6. Entonces hubo un impacto de severidad y un impacto de incremento de los números de los pacientes afectados. ¿Qué importa esto a la sociedad? Bueno, si esto es un problema individual. No, la realidad es que a la sociedad, tanto como desde el punto de vista de las fallas de funcionamiento, hay que tener en cuenta que 350 millones de personas en el mundo sufren de depresión. El costo a nivel mundial de la depresión es altísimo, son 173,2 mil millones en 2005 y esto se elevó a 210 en 2010 y siguen creciendo. Es una importante carga para todos los presupuestos de un país que tienen que lidiar con cosas que pueden destinar a otros usos y que realmente debido a cuestiones, por ejemplo, el mal enfoque terapéutico inicial de la depresión, incrementa el costo para toda la sociedad. Y después tenemos la carga del paciente. Individualmente y familiarmente tenemos una serie de factores que son muy complicados, como el hecho de que el 90% de las personas que cometen suicidio tienen un trastorno mental diagnosticable y dentro de ellos la depresión ocupa un lugar importante. Bueno, otra emoción que hablábamos que es también normal es la ansiedad. La ansiedad es una emoción que nos mantiene alerta, que nos protege, pero cuando crece es vivida como una sensación de inquietud, un poco desagradable, nerviosismo, como que no sé qué va a pasar, pero me mantiene un poquito alerta, un poquito a la defensiva, y en realidad lo describimos como un miedo a lo desconocido. En el manual, en el DSM, se distinguen muchos trastornos de ansiedad que comparten un aspecto común que es la ansiedad. Los últimos 3 de abajo se fueron, ya no son más trastornos de ansiedad, pasaron a otros capítulos como el trastorno obsesivo compulsivo, que pasó al trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos obsesivos, que es un capítulo nuevo, pero todos los trastornos de ansiedad comparten este síntoma importante que es la ansiedad. El que nosotros vamos a enfocar ahora es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Y qué nos interesa? Bueno, el trastorno de ansiedad generalizada se confunde mucho con la ansiedad normal. Nosotros describimos, estos son los criterios que el paciente tiene que tener: ansiedad, ese miedo a algo que va a pasar y no sabemos qué es, y preocupación excesiva por muchos asuntos o por todo, y que está presente en los últimos meses. Al paciente le cuesta controlar las preocupaciones, le cuesta poner la mente en blanco, le cuesta relajarse, y aparecen algunos síntomas que tienen que darse, en este caso 3 o más, como el cansancio físico, la inquietud, la sensación de estar irritable, de tener tensión muscular. Los 3 síntomas más característicos son la preocupación, la ansiedad y la tensión muscular. Son los 3 síntomas guiones de esta enfermedad. Lo que tiene este trastorno, que es la ansiedad, es que la ansiedad golpea en el cuerpo. La gente la padece a la ansiedad físicamente. Contracturas musculares, contracción de la mandíbula, bruxismo, sequedad de boca, transpiración, gastritis, taquicardia, transpiración excesiva. Entonces realmente el impacto de la ansiedad es sobre el cuerpo, la siente en el cuerpo.
Y lo que la gente le cuesta reconocer, que eso es lo importante de este tema, es que cuando estoy frente a una situación de ansiedad, porque todos tenemos ansiedad, es una emoción normal, y cuando estoy frente a un trastorno de ansiedad. Esto es importante. Normalmente las situaciones que lo ameritan como un accidente, una situación adversa marcada, nos tiene que generar ansiedad. El problema del trastorno de ansiedad generalizada es que la ansiedad la genera todo. Y yo me preocupo por estar llegando tarde al cine, porque la comida no está lista, porque me dieron una mala noticia que no es ni siquiera mía, y no es de alguna persona cercana. Y entonces hay una sobrevaloración de las situaciones como problemas y como situaciones adversas. Esto hace que la persona esté más tensa y empieza a sentir estos síntomas que yo le digo. El dolor de cabeza, las contracturas musculares, la gastritis, la sequedad de boca, la ansiedad y todos los síntomas que van afectando a la persona. Pero la ansiedad, ¿por qué es tan importante? ¿Y por qué es importante? Porque mucha gente la confunde con algo normal. Y la ansiedad genera casi los mismos problemas que la depresión. Son más frecuentes los trastornos de ansiedad que las depresiones y los impactos tienen en la población son elevados. Hay más de 300 millones de personas en el mundo que padecen trastornos de ansiedad. La carga económica de la ansiedad es altísima. $1 billón anuales se considera que es el costo para Estados Unidos de atención médica, medicamentos y hospitalizaciones, y los costos indirectos que tienen que ver con las fallas laborales, con los problemas. La persona que padece trastorno de ansiedad generalizada es uno de los mejores empleados durante el periodo que está la ansiedad controlada, pero cuando se transforma en un problema empieza a faltar, empieza a tener problemas porque empieza a padecer todos los síntomas físicos y deja de estar. Lo que es importante es la carga del paciente. Los pacientes que presentan ansiedad grave tienen riesgo significativo de vida por el suicidio, pero tienen dos características muy importantes. Una es que no disfruta de la vida, tiene una vida espectacular en cuanto a todos los aspectos objetivos, pero le cuesta disfrutar de la vida. Y bueno, se estima que la ansiedad y la depresión le cuestan a Estados Unidos $1 billón nada más que en pérdida de productividad. Gente que no va a poder trabajar y que no va a cubrir con su trabajo. Entonces, la conclusión es que acá estamos frente a un problema, que en realidad son dos problemas, la ansiedad y la depresión. El enfoque que se está haciendo es un enfoque que no cubre con todas las necesidades de estos dos problemas y que realmente el eje importante que nosotros tenemos que hacer está apuntando al reconocimiento temprano de la enfermedad, la búsqueda del problema y minimizar de esa forma el impacto que tienen las dos enfermedades tanto en el paciente como en la familia y la sociedad. Un último dato que grafica un poco esto es que toda la investigación médica que nosotros hacemos no llega al uso práctico. Se calcula que tarda 17 años en promedio para que solamente el 14% de lo que se investiga se traslade a la práctica. Ese embudo es lo que hay que acelerar, hay que tratar de acelerar que los hallazgos y los avances que nosotros tengamos que sean exitosos, que lleguen a convertirse en práctica, también acelerar el enfoque terapéutico y la capacidad que nosotros como médicos tenemos de influir en la salud y en el bienestar tanto del paciente como de la sociedad. Ese sería un poco el contenido de mi charla y les agradezco el tiempo y la atención que han prestado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia muy clara. Nos ha aclarado muchos puntos que a lo mejor no los teníamos totalmente, digamos, muy claros. Así que le agradecemos. Vamos a pasar ahora a la ponencia de Aleida.
y después abrimos el espacio a preguntas que el público quiera hacerles, así ustedes pueden responder con tranquilidad, digamos, las consultas. Aleida, tu turno. Muchas gracias, Cecilia. Un placer, la verdad, estar aquí con ustedes compartiendo esta sesión con Carlos. Agradezco mucho no solo la invitación, sino este poder compartir las dos aristas, ¿no? A veces se enfoca mucho la parte médica, clínica, del conocimiento científico, que por supuesto es relevante, por supuesto es necesario, pero como se dice, si no se comunica, ¿no? Si no llega a la gente, a las personas médicas, va a ser muy difícil que logremos una mayor conciencia, mayor sensibilización, mayor incluso legitimación de los recursos y la investigación que se necesita para, pues, enfrentar estos desafíos que nos decía Carlos, ¿no? Entonces, me parece muy necesario que cada vez haya más estos espacios en donde están las dos partes, ¿no? Las dos cosas que son necesarias para entender mejor y comunicar mejor los asuntos de salud mental. Dicho eso, les voy a hacer una breve presentación. Voy a quitar los controles. Ahí está. Vale. Bueno, como bien lo dijo Cecilia, yo estoy aquí representando pues ahora sí que dos cachuchas, dos gorras, que es por un lado mi papel como comunicadora de la ciencia y periodista de ciencia, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y también dentro de un centro de comunicación, no, no es un centro de comunicación, es un centro de investigación que atiende problemáticas complejas. Se llama el Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Autónoma de México. Pero específicamente les quiero contar de las experiencias, los aprendizajes y los consejos que podemos dar a partir de comunicar temas de salud, comunicar historias de salud, y buena parte de estas historias tienen que ver con salud mental. Entonces, todo lo que les voy a decir, más allá de pues que muchas personas comunicadoras puedan tener sus propias experiencias, quisiera compartirles lo que nosotras hemos aprendido haciendo un podcast dedicado a temas de salud y cómo los temas de salud mental pueden ser comunicados de una forma que, si bien no pierdan el rigor, apelen mucho a la empatía. De hecho, pues así se llama esta charla. Entonces, les cuento el contexto de este podcast. Nosotras, como ustedes lo pueden ver, somos tres chicas y un chico, somos periodistas de ciencia, de formación, somos periodistas, nos hemos especializado en temas de ciencia y por mucho tiempo el foco en nuestro trabajo periodístico o mediático estuvo en el dato, en lo científico, en la rigurosidad, en las encuestas, en la parte estadística, en la evidencia científica. Y en este proyecto pensamos no solamente eso, no dejar de lado eso, pero sí ponerle nombre y apellido, enfocarnos en las personas, en sus historias y en cómo atraviesan y enfrentan problemáticas relacionadas con la salud, incluyendo salud mental. ¿Qué es lo que hacemos? Es contar historias de personas que viven una enfermedad o una condición. Y algo muy importante y es que no suceden en un sitio aislado, desconectado, ¿no? Inconexo de la realidad social, sino por el contrario, están en un contexto determinado y en nuestra perspectiva el contexto importa. El contexto define muchas de las decisiones y emociones respecto a la salud mental de las personas. El contexto puede limitar el acceso a conocimiento, limitar el acceso a atención sanitaria, limitar el acceso a redes de apoyo. Entonces, en nuestra perspectiva, no podemos hablar de temas de salud mental sin ponerle un ojo, ponerle énfasis al contexto. Y claramente, pues cada persona tendrá un contexto distinto y por eso es que nos importa integrar esa complejidad dentro de las historias. Estas son algunas de los episodios que hemos contado. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia, pero que vive en condición de calle,
vive aún ahora, está en las calles viviendo. Personas, especialmente mujeres con lupus, que enfrentan situaciones de salud mental, en muchos casos debido a pues la complejidad de su misma enfermedad, la falta de sensibilidad tanto en las personas en la comunidad médica como en la sociedad para entender que son personas que tienen una enfermedad y sin embargo no son escuchadas, no son visibles, no son visibilizadas y les cuesta mucho trabajo llegar a un diagnóstico a tiempo y además tener un tratamiento óptimo. Y más en el caso de las mujeres que se embarazan teniendo lupus con pues, consecuencias importantes. Tenemos también episodios sobre la depresión en el que efectivamente tomamos en cuenta muchas de las cuestiones que tienen que ver con la particularidad de la persona experimentando esta situación, pero además lo conectamos con asuntos de política pública, asuntos de la investigación necesaria para entender mejor casos específicos y por supuesto el contexto. En este caso es la historia de una chica en Oaxaca, ¿no? En donde también el acceso, bueno, Oaxaca es un estado de México, en el sur de México, y bueno, con unas complejidades respecto a la atención en temas de salud mental, ¿no? Que tienen sus desafíos, sobre todo en lugares alejados de las zonas urbanas. El peso de unas tetas, como lo pueden ver ahí, es la historia de una persona, un chico trans que tuvo una mastectomía y que también vivió durante muchos años con depresión debido a que no era visible ni tenía atención psicológica para entender que lo que deseaba era pues verse, asumir su identidad de género como un hombre, como un chico. Y finalmente, prohibido embarazarse, también abordamos la parte de depresión, específicamente con personas de talla grande, personas gordas, que han sufrido de negligencias médicas precisamente por el peso y específicamente cuando deciden embarazarse. Entonces, este es digamos, muestra de los temas que abordamos que tienen que ver, como ustedes pueden ver, sí con temas de salud mental, sí está ahí la depresión y la obesidad, y la ansiedad, pero ligados a un contexto y ligados a historias particulares que tienen muchas capas de complejidad. Eso es justamente lo que nos gusta enfatizar. La complejidad de las problemáticas no es algo que quisiéramos quitar, sino más bien darle un énfasis que se note de una forma mucho más integral. ¿Por qué no puede ser visto como un asunto simplista que requiera una sola intervención, sino, como bien decía Carlos, se requiere entender muchísimas capas que tiene que ver con la parte científica, la parte clínica, la parte de contexto social, económico, para poder tener una idea mucho más clara sobre de qué vamos a tratar y cómo lo vamos a comunicar. Y una cosa que nos ha parecido muy importante visibilizar son los mitos, los sesgos y los prejuicios que enfrentan personas que viven con enfermedades, incluyendo los padecimientos de salud mental o las condiciones de salud mental, en realidad es así. Y estas son algunas de las frases que hemos escuchado, ¿no? El échale ganas, el échale ganismo, decimos acá. En el caso de las personas trans que son enfermas, las personas con discapacidad son unos angelitos, por lo tanto no pueden tener una vida sexual plena. Tenemos un episodio sobre eso y eso entonces ahonda, profundiza los problemas de salud mental. Estás gorda, ¿cómo te vas a embarazar? El episodio que les contaba, y una invisibilización de muchos síntomas o padecimientos que están teniendo específicamente las mujeres con lupus. ¿A poco te duele? Qué exagerada es tu imaginación, no pasa nada. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que, o lo que queremos visibilizar a través de este canal de comunicación que es el podcast, es que generalmente pensamos nosotras, las personas
educadas o con cierto nivel socioeconómico, educativo, ¿no? Los comunicadores de la ciencia o los médicos somos las personas informadas y esas otras personas, las que tienen estos prejuicios, son las personas ignorantes. Y lo que queremos visibilizar, porque es lo que sucede a medida que escuchamos estas historias, es que todos podemos caer en la desinformación, en los prejuicios y en la insensibilidad, incluso las personas médicas y el personal de salud. En todas estas historias que nos encontramos, hay un elemento ahí respecto a las personas médicas o profesionales de la salud que pueden replicar esos prejuicios, esa insensibilidad y esa desinformación. Lamentablemente, por supuesto que no es generalizado, hay mucha cantidad de personas, de profesionales médicos que no caen en esta característica, pero lo vemos con mucha frecuencia. Entonces, parecería una ironía, ¿no? A todos nos atraviesan problemas de salud, a muchos también problemas de salud mental, e irónicamente también nos atraviesan los prejuicios. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con PAN? ¿Qué queremos hacer, bueno, con este podcast? Y en general, lo que les proponemos también como una comunicación respecto a los temas de salud mental es enfocarnos en las personas pacientes. Y esto es algo que pues contradice muchas de las cosas que tienen que ver con la comunicación pública de la ciencia o de la medicina, porque entonces pensamos que es la experta o el experto, el foco, el sostén de la información, y aquí lo que pensamos es, no, esas voces acompañan, nutren, enriquecen los productos de comunicación, pero quien lleva la batuta, digamos, en la experiencia propia de esa enfermedad es la persona paciente. Le damos el foco, le ponemos el foco a la persona paciente. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos el personaje que, como ya dije, tiene una historia de salud compleja, representa lo que viven otras personas, de manera que muchas otras personas se identifican con esas condiciones y además, de manera voluntaria, quiere compartirla. La segunda cosa que ya dije es la importancia del contexto, porque no suceden en situaciones aisladas y muchas veces el mismo contexto, la infraestructura, el sistema, el patriarcado, el asunto de las condiciones en los sistemas de salud, como decía, ahondan estas problemáticas. Y una cosa muy importante es que no nos olvidamos del rigor, y es un poco también el consejo o la recomendación. A veces, por el mismo hecho de que sean historias muy humanas, por supuesto, y muy críticas en términos de que las personas pueden estar muy afectadas emocional y anímicamente, se enfatiza el asunto dramático, ¿no? Se enfatiza la historia humana únicamente y se pierde toda la información científica que hace que entendamos mejor el fenómeno y lo podamos comunicar mejor. Y como decía Carlos, entendamos que no hay una sola forma de depresión, que los niveles importan, que la evaluación importa, que la forma en la que la persona la vive importa, y por eso es importante la ciencia. Tenemos nosotros una herramienta que hemos desarrollado por parte de comunicadores públicos de la ciencia aquí en México, que le llamamos perfil de ciencia, y es básicamente lo que nos permite dotar a nuestras historias de ciencia, de conocimiento científico, de información científica. Ustedes pueden ver ahí temas como las definiciones, qué es la depresión, la magnitud, qué tanto se manifiesta, la hipótesis, cómo piensan que se sospecha que va a pasar y por qué, la evidencia empírica, la incertidumbre, la explicación, la predicción, elementos que le dan cientificidad a la ciencia y que deberían, no todos por supuesto, pero al menos un par, estar presentes en las historias que tienen que ver con salud mental, en la medida de lo posible, en la medida de su pertinencia y relevancia, para enriquecer informativamente a la historia y no quedarnos únicamente con la parte emocional. Creo que ahí está el gran equilibrio, el arte de contar estas historias. Y por un lado tenemos esta secuencia
de elementos que tienen que ver propiamente con la cuestión de la salud, ¿sí? Los síntomas, el diagnóstico, las causas, el tratamiento, las complicaciones y la prevención, pero todo esto, como ya dije, atravesado por algo que también mencionaba Carlos, el costo social, el costo económico y algo particularmente interesante en temas de salud mental, las rutas de salida y las rutas de exigencias para políticas públicas, porque efectivamente no solamente nos vamos a centrar en las personas y en su condición, sino en cómo las personas pueden tener rutas de salida a través de la atención, por supuesto, psicológica, clínica, médica, pero además cómo el sistema puede modificarse a través de la lucha social, el activismo, las redes de apoyo, las leyes, las normativas, etcétera, ¿no? Entonces, nos interesa que haya ese elemento final de apelando al periodismo de soluciones, apelando a la esperanza, apelando a las rutas de salida. Esto es básicamente un esquema de los guiones que hacemos en este podcast. Y finalmente, no porque sean asuntos pues con una gravedad o con una importancia a nivel clínico o a nivel emocional, se tiene que perder el factor del entretenimiento. Porque lo que a veces sucede es que cuando hablamos de ciencia, hablamos de medicina, hablamos de temas de salud, tenemos que ponernos muy serios, ¿no? Y, digamos, evitar un poco la parte del entretenimiento, y lo que apelamos nosotros es, no tiene que haber algo que te guste, que te enganche, que te emocione, que te atraviese emocionalmente para que eso se pueda transformar en una acción, en una toma de decisiones, en una toma de comportamientos, en algo que pueda ser activo, ¿no? Que nuestras audiencias se vuelvan agentes de acción. Entonces, a través de las herramientas del storytelling, ¿no? El arco narrativo, el clímax, los personajes, pues buscamos justamente eso, dotar a estos relatos del factor de entretenimiento que nos guste. Y finalmente yo diría algunos de estos consejos que hemos aprendido y que quisiera compartir. No lo decimos nosotros, está en muchas guías que ahorita voy a compartir, pero es importante, yo diría, no asumir a los médicos como las únicas personas expertas en estos temas, sino valorar también, sin quitar el mérito, por supuesto, pero valorar al paciente y sus personas cuidadoras como fuentes de información única, experta y protagónica. Lo que decía, poner el foco en las personas y en su experiencia única. No juzgamos ni revictimizamos a las personas pacientes, sino entendemos sus razones, su contexto y sus preocupaciones. Hay muchos elementos y muchas variables por los cuales las personas deciden o no hacer cierta cosa, deciden o no tomar un tratamiento. Entonces, más que juzgarlo y más que la regañiza, ¿no? Es entender de dónde surgen estas preocupaciones o estas decisiones y ponerlas en la superficie y provocar una discusión pública al respecto. Y lo que decía, no usamos la ciencia para dar lecciones ni reprimendas, sino explicar las causas y las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Entonces, ahí está el rigor científico, por supuesto, ahí está la información, ahí están los elementos que le pueden ayudar a la gente a tomar decisiones, pero no estamos obligando a las personas a tomarlas, sino a evaluar sus opciones. Y eso es lo que yo diría la labor de la buena comunicación pública de la ciencia, es ofrecer la mejor información posible para que las personas puedan tomar decisiones. Y por supuesto, lo que ya se ha dicho en muchas guías que tienen que ver con salud mental y los medios de comunicación, no reproducir mitos ni prejuicios, no usar discursos alarmistas ni sensacionalistas y no adjudicar afecciones mentales no diagnosticadas o donde no hay suficiente información. Quisiera cerrar simplemente enfatizando que para comunicar temas de salud mental en medios de comunicación hay que capacitarse. Afortunadamente tenemos documentos, tenemos guías. Estas son guías específicamente para periodistas y comunicadoras y comunicadores de la ciencia. Un par de ellas las hace esta Federación de Salud Mental de España y hay
hay recomendaciones puntuales, incluyen ejemplos del cómo no hacerlo y cómo sí hacerlo, incluyen testimonios, incluyen formas muy específicas de cómo usar las palabras de manera que no reproduzcamos prejuicios, sesgos y mitos. Y lo último que quiero decir es algo que se habla muy poco y es un tema que a mí me apasiona. Estas son notas mías que he publicado en dos medios en los que colaboro, Intramed en Argentina y SciDef, que está en toda América Latina, que tiene que ver con la salud mental del personal médico. Es un problema generalizado, yo diría, en todos nuestros países, que no se reconoce la salud mental de las personas, de los profesionales de salud, ¿sí? Sus días sus descansos, sus sueños, su estado anímico, y hay una necesidad de educar a los y las médicas a través de la violencia. Y lo que se sabe ya, porque hay incluso papers al respecto, trabajo académico al respecto, es que no se es mejor médico cuando se pierde la humanidad, sino todo lo contrario. Entonces creo que es un tema que también como periodistas, como comunicadores y comunicadoras, nos toca visibilizar para que no haya nuevas generaciones de personas médicas que pues también padezcan problemas o vivan con problemas de salud mental. Y bueno, eso es todo lo que les quiero compartir. Ahí están las redes sociales de nuestro podcast y este es mi Instagram. Si alguien quiere continuar con la conversación, me interesará mucho escucharles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Excelente, las dos exposiciones. Me gustó mucho por lo que vos comentaste, me hizo recordar en la especialización en comunicación pública de la ciencia de la Universidad Nacional de Córdoba, mientras fui directora hasta hace poquito, pero igual sigo vinculada de alguna manera. Hubo un trabajo final de un psicólogo, es profesor en la Facultad de Psicología de esta universidad, no sé si estará presente ahora en el chat porque él se anotó para este panel. Bueno, él hizo un podcast, ¿no? Contando un poco la historia de personas autistas, ¿no? Obviamente protegiendo la identidad de las personas y demás, pero haciendo una articulación entre sus relatos de vida, ¿no? Con información científica, una revisión sistemático-documental de artículos de investigación muy bien realizada. Entonces, en esa articulación, él justamente pudo poner en un audio, ¿no? Un guión de audio para contar una historia, o no me acuerdo ahora, ya, porque bueno, yo estuve en varios tribunales de tesis, entonces ahora, pero digo, y realmente eso me parece que eso incluye la emocionalidad de los sujetos, la subjetividad, y eso vinculado a la información científica, creo que realmente es una articulación muy interesante. Así que bueno, cuando veía tu presentación, me parecía muy interesante lo que estabas planteando. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, estamos aquí, a ver, estoy esperando, no sé si doctor Carlos quiere usted agregar algo, quieren ustedes hacer alguna otro aporte entre ustedes. Yo mientras estoy mirando a ver si hay alguna pregunta para ustedes. Em, bueno, acá alguien, Sergio Vivas, hace una consulta, dice, como medio de comunicación se nos cuestiona cómo informamos sobre casos de salud mental y más se nos cuestiona cómo contamos sobre casos de suicidio. ¿Qué deberíamos hacer y cómo deberíamos actuar? Esta pregunta me parece que es para ambos, para el doctor Carlos y para Leida, así que los dejo, me silencio para escucharlos. Bien. Bueno, mientras activa Aleida el micrófono, arrancamos un poquito. El puntapié inicial está dado del aspecto médico en el fenómeno de contagio. Es decir, esto no es una cosa nueva desde que publicó Shakespeare las tragedias como Romeo y Julieta, que terminaba con un suicidio, o Chatterton, que publicó inclusive cuando fallece, que es
el ejemplo del suicidio romántico por amor no correspondido, siempre se observó posterior a eso, o la muerte, por ejemplo, de una persona famosa, un incremento en la tasa de suicidios de la región, del área o de los allegados. Ese punto entra en conflicto, y desde el punto de vista del periodismo que quiere dar más información, por ahí cae en este tema que es ahondar mucho en los métodos utilizados, describir algunos aspectos logísticos, y al mismo tiempo uno tiene que tener en cuenta que cuando se cae la barrera, porque yo tengo una persona que conozco, una persona famosa, o quizás una persona de un nivel similar al mío, y yo me identifico, cuando se rompe esa barrera que yo tengo que limita que yo haga un intento, cometa un intento, es más fácil que lo vaya a hacer. Entonces, si yo, qué sé yo, soy seguidor de una cantante famosa, y la cantante famosa, todo el mundo después comenta o describe cómo cometió suicidio, es muy común el efecto de epidemia. Entonces realmente es un tema muy sensible. Yo creo que Aleida tiene ciertos patrones, en cada país varían, pero en algunos países directamente no se puede reportar, sino que se puede, falleció, y se hace un comentario, pero muy escueto de los motivos. Se desconoce el motivo, causa desconocida, pero no se ilustra que fue autoprovocado. Sí, efectivamente, creo que en los temas de suicidio, en el caso de los medios de comunicación, por el mismo modo en que funcionan los medios de comunicación, en este afán de tener likes y views y cada vez más audiencia, se hace un tratamiento poco responsable, un tratamiento mediático poco responsable. La respuesta en corto es: ¿qué hacer? Capacitarse, ¿no? Capacitarse. Ya tenemos guías en mi presentación. Hablé de una que además es cortita, es breve, son 3 páginas, y lo que dice esta guía básicamente es: hazte preguntas sencillas. Cuando estés cubriendo temas de suicidio, hazte preguntas sencillas. Estás describiendo con mucho detalle el asunto, pues la situación particular, o estás invitando a las personas a hacerse preguntas mucho más críticas y reflexionar al respecto, ¿no? O estás ayudando a que se sepa que el suicidio es una conducta prevenible, ¿no? Se incluye información de advertencia, ¿no? Señales de advertencia de comportamiento suicida que puedan ayudar a personas cercanas a estar más atentas, y hacen particulares recomendaciones. Por ejemplo, no repetir muchas veces la palabra suicidio, no mencionar el suicidio en el titular, no publicar notas que escribe o deja la persona, ¿no?, en cuestión, no informar detalles específicos del método utilizado, como ya también un poco lo dijo Carlos, en el sentido de que se pueda evitar la replicación de este evento. No aportar culpas o causas del suicidio, ¿no? Sobre todo, pues estas en medios de comunicación que puedan ser muy masivos. Y no describir el suicidio como un método para enfrentar problemas personales, como problemas financieros, crisis personales, acoso, etc. Entonces, y siempre yo creo, lo que decía yo en mi presentación, aportar rutas de salida, incluir información sobre guías, sobre atención telefónica, sobre centros, ¿no?, de ayuda, de manera que más que jalar atención simplemente por el sensacionalismo de la situación, aportar información útil, relevante, pertinente y que ayude a las personas. Creo que el periodismo, en ese sentido, tenemos que recordar que es un servicio, servimos a las personas, y en ese sentido hay muchas formas en las que podemos ayudar a las personas para atender estos casos, ¿no?
Bien, no sé, Carlos, si quiere agregar algo. Aquí tengo otra pregunta para hacerles. Dice aquí, ¿qué interés o seguimiento generan en quienes consumen podcasts estas temáticas, de acuerdo a la experiencia de Aleida? Ah, esto es, claro, es más específico para Aleida. Pues la forma en que estamos siguiendo nuestras audiencias es básicamente las escuchas, ¿no? No tenemos muchos más números, pero afortunadamente, si estás en ciertas plataformas de podcast, como Acast, Apple Podcasts, Spotify, te dan números respecto a las escuchas, entonces más o menos podemos saber cosas muy generales, cuántas personas, en dónde están y particularidades de edades, por ejemplo, o género. Pero no hay mucho más. Nuestra forma de retroalimentación es a través de redes sociales y de comentarios directos, ¿no? Entonces, eso para nosotros. Creemos en general que en las plataformas de podcast puede salir mucha más información, pero en nuestro caso es específicamente a través del acercamiento a través de redes sociales. Y también creo que una buena señal es la cuestión de los premios. No es porque lo trabajemos simplemente para ganar premios, pero dado que hay muy poca información en temas de salud mental en formato podcast, creo que atrae a mucha gente que pues no, ya no ve televisión, ya no lee los periódicos y que tienen un formato que les puede hablar el oído, ¿no? Es como algo muy íntimo, muy cercano, te lo estoy contando a ti. Y creo que eso es muy poderoso, es una herramienta muy poderosa. Entonces, pues eso creo que ayuda a que haya muchas más personas escuchándolo y en el caso de los premios, pues que se ponga el foco en algo que casi nadie hace, ¿no? Entonces, yo recomendaría ese formato para las personas que quieran empezar a hacer comunicación de la ciencia en temas de salud mental. Muchas gracias. Acá dice, la respuesta no es comunicar, sino en capacitarnos en cómo lo vamos a comunicar, dice Ingrid, porque incluso solo se suicidó tal y tal tratando de no dar datos, porque si no se deja más angustia al público. Claro, bueno, es lo que estaban planteando ambos, ¿no? No sé si quieren agregar algo en relación a estas temáticas. Yo estoy esperando a ver si alguien hace alguna otra consulta, por ahora no encuentro otra. Yo creo No que sé si cada quieren vez agregar más algo. es más importante, como decía recién ese mensaje, la responsabilidad, porque así como en una situación uno minimiza que yo quito o saco algo que va a usar otra persona, y no importa porque esto estaba ahí y yo me lo quise llevar, ese pequeño gesto que perjudica a alguien, en el periodismo es muy importante. Es decir, desde una comunicación en forma irresponsable, con información que no es clara, pero yo creo que en la historia muchos de los filósofos nos dieron la clave de ¿para qué tengo que comunicar esto? ¿Cuál es el servicio que estoy logrando? Es decir, si yo estoy comunicando para lograr audiencia o para mostrar cosas que realmente sean morbosas, pero que generen una audiencia, o estoy cumpliendo un rol y ejerzo el periodismo con el rol que yo creo que muchos de ustedes han estudiado para cumplir con un trabajo social y una responsabilidad y el sueño de tener un impacto realmente que cambie la vida de las personas. Yo creo que ese punto es lo que más está pasando. Es decir, no solo vemos desde el periodismo político, donde se comunica algo que trae malestar y que no tiene ningún rol y que no cubre nada y que no muestra nada y que no enseña nada. Y en salud es peor, porque el comunicar algo mal comunicado, el impacto que tiene es negativo y sobre la vida o el bienestar de otras personas. Entonces, realmente el rol del periodismo responsable en salud es muy importante. Yo creo que así como uno tiene que romper barreras, hay que también identificar que las peores barreras son internas, no son de las demás personas. Nosotros los médicos veíamos los tabúes y los preconceptos es lo que como médicos científicos nos tenemos que pensar. Y algunos son tan
lógicos y tan aparentemente reales que cuesta desprenderse. Y eso es lo que nos hace que muchas veces al comunicar algo lo hagamos desde un punto de vista que pensamos que es lógico. Yo les voy a dar un ejemplo. Desde la lógica, si yo tengo una gripe o tengo un resfrío, me voy a abrigar, voy a quedarme en cama y me voy a cuidar. Desde la lógica, en la ansiedad y en las fobias, lo que nosotros hacemos es lo contrario a lo que hay que hacer. Lo que contaba recién Aleida, de ponerle ganas, de hacer fuerza, lo que hace es que la persona haga una tarea que no puede hacer, tenga una experiencia desagradable, se sienta mal y se refuerce más esa conducta de evitación. Entonces, lo que hoy me cuesta 10, mañana, después de haber puesto ganas y cosas, me va a costar 20, no 5. Entonces, todo esto tiene que ser hecho con una guía responsable y cómo uno tiene que enseñar y transmitir a la gente qué sería lo lógico. En depresión y en ansiedad, lamentablemente lo lógico generalmente es opuesto a lo que hay que hacer. Y muchas veces el échale ganas, como decía, no va. Y yo quiero poner un tema también, bueno, que es importante, creo, cuando hablamos de periodismo. Ya hablé un poco del asunto de los problemas de salud mental en el personal médico, pero también entre periodistas. Es abismal, yo diría, la problemática que se vive dentro de los medios de comunicación por lo que ha pasado en el resto de la sociedad, o sea, el que no se visibilice los ritmos de trabajo, el nivel de acoso laboral que hay dentro de los medios de comunicación, el poco tiempo para el descanso, el poco tiempo para construir redes de apoyo, está generando problemáticas generalizadas de salud mental entre la comunidad de medios de comunicación y de periodismo. Nosotros dentro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia hemos tenido sesiones que simplemente es sesiones de escucha y de ayuda colectiva, porque no podemos hacer mucho más que decir, bueno, acude con un profesional, pero es importante que dentro de los medios también generemos estos espacios de escucha, de apoyo, porque nuestros compañeros, lo vimos en la pandemia, ¿no? O sea, en muchas ocasiones viven problemáticas de riesgo real, hablan con personas en situaciones críticas de salud, ¿no? Entonces hay necesidad de que se protejan también, ¿no? Anímica y físicamente. Es una discusión que está incluso en la Conferencia Mundial de Periodistas de Ciencia que va a ocurrir ahora en Sudáfrica. Hay temas de cómo nos protegemos entre los periodistas de ciencia en temas de salud mental. Creo que es algo que le tiene que poner el ojo y que en los mismos medios de comunicación haya estas discusiones y espacios de escucha y espacios de apoyo para nuestros colegas. Bien, bueno, muchas gracias a ambos. No estoy viendo otras preguntas aquí en el chat. Yo solo quería, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, rápido que le escriba antes. Tenemos todavía unos minutos, tenemos por lo menos hasta las 13:30, entonces aprovecho para hacer un comentario que me olvidé de hacerlo al comienzo. Esta actividad la organizamos en mi proyecto de investigación, pero bueno, el Consejo Académico de la Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia ha dado su aval para este encuentro, y es importante que se sepa, teniendo en cuenta que la Fundación Morra para el Progreso de la Psiquiatría ha firmado un convenio con la especialización en Comunicación Pública de la Ciencia de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, el planteo es, ¿no?, que los estudiantes de la especialización puedan hacer entrevistas a los profesionales, no a los pacientes, sino a los profesionales de la fundación que hacen investigación y dan clases allí, para obtener bibliografía especializada, justamente para hacer todo lo que implica la revisión sistemático-documental, para poder contar con datos de investigaciones recientes sobre determinados temas y puedan elaborar sus trabajos finales
teniendo ese material bibliográfico especializado, después si además ellos quieren hacer un podcast o quieren entrevistar a alguna persona que tiene eso es aparte, ¿no es cierto? No mezclamos una cosa con la otra, pero digo, lo quiero dejar, lo quiero expresar porque hay estudiantes de la especialización presentes hoy. Como fui directora y estuve a cargo de la firma del convenio, de acordar esta firma del convenio, entonces lo quiero expresar. Digamos, esta actividad creo que sirve también para los estudiantes de la especialización en ese sentido, para que sepan que tienen esa posibilidad. Así que bueno, nada. Y no sé si, voy a ver si hay alguien más haciendo alguna consulta. A ver, ¿será que este tema de la comunicación de temas de salud mental debería tener una ética más específica? Pregunta Laura Páez, y dice también una ética profesional de los periodistas, porque no es un tema más, sino un tema altamente sensible. Estamos de acuerdo en eso. Creo que han acordado a Leida y Carlos. No sé si quieren agregar algo más que consideren relevante. Bueno, yo más que todo agradecer, porque realmente es una oportunidad muy importante. Me parece que está muy interesante esta interacción este aspecto, porque bueno, si bien nosotros participamos en la comunicación y sostenemos también un podcast y una serie de elementos orientados a la psicoeducación de los pacientes, esta interfase entre la comunicación médica y el periodismo realmente me parece un campo muy fructífero, y hay un entrecruzamiento mutuo que realmente enriquece mucho, y la experiencia realmente me parece que es espectacular. Sí, a mí la verdad es que yo estoy muy Perdón. contenta, no sé. No, Perdón, perdón que Aleida, no te adelante. escuché la pregunta, Ceci, estaba haciendo otra cosa, pero alcancé a escuchar la cuestión de la ética, ¿no? La ética periodística específicamente para temas de salud mental. Yo creo que sí. Ciertamente, si tenemos una ética periodística general, ¿no? Creo que eso incluiría también ser responsables en la comunicación de asuntos de salud mental. Yo creo que es una forma en la que no es como hay mal periodismo de ciencia y buen periodismo de ciencia. No, si haces periodismo, ¿no? Tienes que regirte por principios éticos, por principios de la profesión y poner la información al servicio de las personas, poner la ciencia al servicio de las personas a través del periodismo también. Entonces, pues más que tener una ética específica para los temas de salud mental, yo defendería la necesidad de que haya ética, ¿no? O sea, que haya una ética como principio de acción humana, de acción política, de acción ciudadana y de acción periodística. Y eso atraviesa también los temas que cubrimos respecto a salud, ¿no? Y ciencia, por supuesto. Y bueno, otra cosa es la invitación, por supuesto, a seguirnos encontrando. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos que estos encuentros son necesarios. Cada vez más se enfatiza la necesidad de que las personas comunicadoras y periodistas tengan acceso directo con profesionales científicos, ¿no? Quienes se dedican pues al conocimiento más especializado, más complejo, y al mismo tiempo que esas personas reconozcan el valor del trabajo profesional de la comunicación. Entonces, en la medida en que nos encontremos, dialoguemos, conversemos, visibilicemos los desafíos que enfrentamos ambos, ¿no? Porque no es una cuestión de que no sea fácil para ninguno de los dos, al contrario, pero creo que estos encuentros nos enriquecen, porque nos ayudan a saber que contamos con el otro, ¿no? O sea, las personas médicas cuentan con las personas comunicadoras para hacer llegar la información de calidad a las personas, y las personas comunicadoras saben que cuentan con información especializada, accesible para poder construir esa información. Entonces, me parece muy enriquecedor y necesario seguir haciendo este tipo de encuentros. Te agradezco mucho la invitación, Cecilia, en ese sentido, y Carlos, por supuesto, el compartir esta conversación. Yo les agradezco Yo creo a ambos por perdón. Sí, creo que hay una cosa que es importante, Aleida, que
nosotros tenemos en salud mental un principal, digamos, tabú o una serie de aspectos que están alimentados por el cine y las películas. Entonces, si uno replica ese tabú, digamos, yo les pongo un ejemplo, generalmente el asesino o el criminal es un paciente psiquiátrico, cuando en la realidad generalmente es la víctima. Es decir, en la realidad la enfermedad lo transforma más en la víctima que en el homicida, en el asesino. Y esta comunicación que se hace a través de todas las películas, que todas tienen una connotación de este tipo, si eso se replica desde el periodismo con un pequeño mensaje, se valida toda esta fantasía. Entonces realmente lo que decía Alida, Alida me parecía que era espectacular y me parece que es un área de mucho trabajo y hay que romper muchos de estos prejuicios y este estigma, ¿no? Ahora, justo que lo mencionabas, Carlos, es que ya nos clavamos aquí en la conversación. Hace poco fui moderadora de un documental. Creo que en la parte de documental hay mucho más, carnita más distinta, ¿no? Porque ahí ya está ejemplificado la complejidad de los problemas de salud mental. Era el caso de una cantante, la vocalista de un grupo que se llama Belanova, no sé si se escucha en Argentina, pero ella, Denise Guerrero, cuenta en este documental su trayecto pues en la depresión y cómo dejó de cantar, ¿no? Dejó de ser quien era durante 4 años encerrada en su casa, sin comer, ¿no? O sea, sin dormir bien, etcétera. Y los directores decían es que dentro de los medios, digamos, de la música, por ejemplo, se discute muy poco, que las personas también, no importa la fama, el dinero, ¿no? También pueden ser susceptibles de problemas de salud mental. Y por otro lado, también lo decían, ellos son hombres, ¿no? Se discute mucho lo de la cuestión de masculinidad, ¿no? O sea, como diciendo, también los hombres tenemos estas condiciones y sin embargo no se habla porque nos enseñaron a ser fuertes, nos enseñaron a ser machos, nos enseñaron a ser los proveedores, a que no se hable de sus emociones. Entonces, me parece que cada vez más, no en todos los entornos, por supuesto, pero hay una visibilización, hay una discusión pública y creo que el cine, como bien dices, tiene que ser una puerta, una herramienta para poner en la discusión pública estos temas. Yo solo quiero felicitarlos a ambos por la capacidad de diálogo que tienen, siendo cada uno proveniendo de cada uno de su campo. Esto es interdisciplina, me encanta. Realmente, nada, felicitarlos a los dos. Solo me queda aquí, hay dos personas que justo antes de cerrar, Ingrid dice, pensando en una comunicación, o en una comunicación, pensando en una comunicadora institucional, que trabaja en cultura organizacional dentro de las empresas, ¿cómo puede comunicar en salud mental dentro de sus organizaciones? No sé cómo ustedes quieran responder, yo me silencio. Pues no sé si entendí bien la pregunta, o sea, dentro de las empresas, ¿no? O sea, ella trabaja en una empresa y busca hacer Exacto, comunicador comunicación. institucional. Entonces dice, Ujú. ¿cómo hago para comunicar temas de salud mental en una organización? Claro, evidentemente sí, trabaja en una empresa. No sé No si sé se si refiere a comunicación hacia afuera o comunicación interna, eso es pienso que es importante saber interna, porque es pienso que es interna, ¿no? interna, ¿eh? Sí, 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 Pues sí. ese es un gran tema. Yo diría que hay una sobreventa de esta cuestión de los coachings y desde una perspectiva muy superficial, el hecho de decir, ven, toma un cursito, date échale ganas y date cuenta de lo fuerte que eres y entonces todo se va a resolver. Cuando muchas veces son los mismos entornos laborales los que propician problemas o asuntos de fragilidad, yo diría, ¿no? Anímica y física. Entonces, creo que un ángulo interesante es decir, más allá de lo que tú como individuo estás sintiendo o haciendo,
cómo es el entorno laboral y pongamos la discusión dentro de la misma empresa, ¿no? Puede ser que no todas las empresas estén especialmente felices de que hayan estas discusiones, pero si son empresas lideradas por gente empática, inteligente, que entiende que entre mejores condiciones laborales tiene, ofrece a su personal, más productiva va a ser, ¿no? Si eso lo entiende, entonces creo que podrían tener estos espacios, lo que decía, círculos de apoyo, de escucha y una persona, una oficina, algo dentro de la empresa especializada para atender casos de este tipo, ¿no? Yo creo que en los entornos laborales también tiene que haber esta discusión y la persona, me parecía que se llama Ingrid, si ella tiene el interés, el involucrarse para crear estos grupos me parece muy necesario y pertinente. Y yo Bien, creo y que la también última. Ah, hay perdón, que perdón. hay que focalizar un poco. Muchas veces cuando uno hace una comunicación institucional de una cuestión médico-legal, lo comparte con el abogado de la empresa para no cometer un error que puede tener consecuencias. En las comunicaciones de salud mental lo que hay que tener en cuenta es que lo que uno escribe no solamente es leído por una persona que lo interpreta exactamente como yo lo escribí, y que muchas veces hay que analizar esos textos porque en vez de terminar provocando lo que uno teme, hay que tratar de propiciar las conductas, digamos, saludables, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, que así como uno plantea que el lector vaya a ser la persona que no tiene, por ejemplo, la depresión y que se sienta apoyado, por ahí el que lo lee también tiene la depresión y en vez de sentirse apoyado siente lo contrario. Entonces hay que tratar de analizar bien la comunicación para no generar la respuesta paradojal, ¿no? Bien, bueno, la última, y ya no lo, la última ya no lo, dice, hay un protocolo de cómo deben actuar personal de la salud y efectivos policiales ante el suicidio. Es la última pregunta que hace Sergio Vivas. Sí, no No sé si hay la quieren. protocolo, sino hay muchos protocolos. Es decir, la mayoría de los protocolos son regionales. Digamos, no es solamente, digamos, frente a una cuestión de país, sino que ya son regionales dentro de los países. Nosotros, digamos, en salud mental hay guías que se emiten, por ejemplo, algunas son internacionales que tengan unos lineamientos muy generales, muy, digamos, la intervención frente al suicidio, que por ejemplo una es la American Psychiatric Association, también hay algunas de la American Psychological Association, entonces tienen guías. Ahora, los protocolos son región específico, es decir, en Córdoba tenemos uno, dentro de ciertos ámbitos hay un protocolo, la justicia tiene otro protocolo y cada institución adhiere a protocolos más claros, pero sí está arreglado cómo tendría que ser la acción, inclusive dentro de las especialidades específicas, es decir, hay cómo tiene que ser la acción del enfermero, cómo tiene que ser la del médico, la del psicólogo, y es rol específica el protocolo de acción frente a la conducta suicida. Ahora, si ya llegamos tarde y estamos frente a un suicidio consumado, también los peritos forenses, la justicia, la policía, todos tienen un protocolo que es bastante rígido y que también, bueno, es región dependiente. Bueno, estamos llegando casi al final, ya no veo más preguntas en el chat, así que solo quiero agradecerles infinitamente la disponibilidad, la calidad de sus exposiciones, la claridad, la capacidad de diálogo que han tenido entre ustedes. Me parece que se han enriquecido ambos, o todos nos hemos enriquecido, pero digo, teniendo en cuenta que cada uno de ustedes viene de una disciplina distinta, pero que está vinculada, porque si ustedes ven, al escucharlo siempre hay una conexión entre lo que plantea uno y lo que plantea el otro,
Me parece sumamente enriquecedor. Así que nada, yo muy agradecida de que hayan aceptado formar parte de este panel. Me han honrado, nos han honrado a todos. Así que muchísimas gracias, realmente muy agradecida. Y bueno, seguimos en contacto para próximas ocasiones y si es que podemos coincidir y en algún otro evento. Quiero agradecerles en nombre de, bueno, mi proyecto de investigación, en nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en nombre de la especialización en Comunicación Pública de la Ciencia, que también ha dado su aval, y en nombre del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Derecho, que ha dado su aval a este evento, y por parte también del CIPECO, que es el Centro de Investigaciones donde está radicado mi proyecto de investigación. Muchísimas gracias a ambos. Nada, gracias, muchas gracias. Así que bueno, quedamos en contacto para próximos eventos. Felicitaciones y adiós. Muchas Bueno, muchas gracias, gracias. Cecilia. Hasta luego. Mucho gusto, Adiós. Carlos. Un Hasta luego, abrazo. nos vemos. Adiós.